El último vídeo que nos queda en este manual de supervivencia sobre Project Libre es cómo recuperar la información, cómo analizarla y cuáles son las diferentes vistas informes que tenemos con este software. Y en esto sí que es verdad que frente a Microsoft Project, pues las funcionalidades todavía se pueden desarrollar un poco más. Sí que tenemos unas cuantas vistas interesantes. Ya hemos visto el diagrama de Gantt, en el que hemos trabajado bastantes veces, pero también podríamos ver el proyecto mediante un diagrama de red en el que las tareas están reflejadas con los nodos y se establecen con flechas las relaciones de precedencia que existen entre las diferentes tareas. También podemos ver el esquema de descomposición de tareas del proyecto con las diferentes tareas y, por ejemplo, aquí donde sí que existe una estructura jerárquica, ver cómo se establecen. Podemos hacer lo mismo y bueno, ya vimos las vistas de uso de tareas específicas de asignación y la de uso de recursos también específica de asignación, las tareas y qué recursos se encargan, o los recursos y de qué tareas se encargan. Vimos la vista tipo recursos, en la que vamos identificando cada uno de ellos, y también podemos hacer el despliegue de descomposición de recursos, que podríamos ver también aquí. Y tenemos, en función de la vista en la que estamos, diferentes opciones de filtros y de ordenamiento. Por ejemplo, si estamos en un diagrama de Gantt, las opciones de filtro que vamos a poder tener es identificar pues qué tareas son críticas, cuáles tienen un coste adicional, qué tareas están todavía incompletas o cuáles no, y filtrar la información. Podríamos ordenar por su prioridad, en las tareas por el costo, por el nombre o por cualquier otra magnitud. Y tenemos la opción de seleccionar si son críticas, por el nombre del recurso, por si son completas o incompletas, o otros criterios. Estos filtros son dependientes de la vista en la que estamos. Si estamos en la vista diagrama de Gantt, pues nos aparecerán filtros propios de tareas, pero si estamos en una vista tipo recursos, los filtros que nos van a aparecer van a ser propios de recursos. ¿Qué recursos son materiales? ¿Qué recursos son de trabajo y cuáles no? Diferentes tipos de ordenación propios de recursos, etcétera. Y luego tenemos la parte de informes, que también presenta informes básicos, pero que pueden resultar útiles. Si damos en informe, vemos las opciones que tenemos. Tenemos un informe inicial de los detalles del proyecto que nos resume un poco pues las fechas de inicio, las fechas de finalización y de duración del proyecto en general. Y luego tenemos diferentes informes organizados en 3 bloques. Información sobre los recursos, que incluye información también sobre el análisis de valor ganado, que no vamos a ver en este manual de supervivencia, pero que resultan muy interesantes también. Información sobre tareas y el quién hace qué. Vamos con el análisis de los recursos. Si pulsamos en el informe de información sobre los recursos, nos van a surgir diferentes opciones en términos de columnas. La primera es la entrada de recursos de trabajo, que nos da un informe muy básico con la información, con el nombre de los diferentes recursos, indicando si son de tipo de trabajo o tipo material. Tenemos también varios informes asociados al valor ganado. Indicadores de costo, indicadores de valor ganado y un informe más general de valor ganado que incluye todos ellos. En él podemos ver el valor planificado de acuerdo a todos los recursos, el valor ganado con cada uno de los recursos y el actual cost. Nos permite calcular cuál es el cost variance y el schedule variance y otras magnitudes asociadas al valor ganado. También podemos calcular el CPI y el SPI, también asociados a estas medidas que vienen en estos informes de aquí. También podemos generar un informe de recursos a partir del nombre, como el que aparece aquí, también muy básico. Tenemos informes asociados a la información. Por ejemplo, esto que recoge básicamente las columnas que teníamos en el diagrama de Gantt con las relaciones predecesoras y cómo es la planificación del proyecto. El informe sobre cómo las tareas de acuerdo a la planificación en el momento de la línea de base y el coste planificado para cada una de las tareas. El programación de CPM, una bastante interesante, en el que aparte de la información que teníamos, nos ofrece información específica sobre si las tareas son críticas o no, y la holgura total
cuánto se puede retrasar cada una de las actividades para que el proyecto no se retrase, y la holgura libre de cada una de las tareas, cuánto se puede retrasar cada una de las actividades para que ninguna otra del proyecto se vea afectada en su programación. Y otros informes pues, de resumen, de seguimiento y informes básicos asociados a las tareas que podemos encontrar. Y de acuerdo a la asignación también tenemos algunos informes muy básicos. En este caso es el Who Does What, el quién hace qué, en el que nos aparecen los diferentes recursos y las diferentes tareas, ofreciéndonos diferente información en función de las columnas que seleccionemos. En cualquier caso, estos informes son informes muy básicos comparados con las alternativas de software que podría ofrecer Microsoft Project, pero útiles en todo caso pues para comunicar la información a los diferentes stakeholders que tengamos en el proyecto, al equipo del proyecto, para organizarnos nosotros mismos y saber cómo vamos en costes, qué tareas son críticas, cuál es la holgura de cada una de las tareas. Las opciones que tiene Project Libre pues son interesantes, especialmente dado su coste.